Volvió a ocurrir lo que ha ocurrido cientos de veces, lo que ocurre cada vez más seguido en los Estados Unidos, pero esta vez hubo una diferencia. Esta vez el psicópata que entra con un arma de guerra y dispara a mansalva contra la multitud no lo hizo en un shopping, en un supermercado, en una universidad o en un colegio secundario. Esta vez el psicópata con un fusil de asalto entró a un elementary school, o sea, a una escuela primaria. Por lo tanto, en la mira de ese Colt AR-15 estaban los niños que van a esa escuela. 19 niños y 2 maestros fueron masacrados en Texas. Y el horror, el espanto, el dolor, por el hecho de que esta vez los masacrados son niños, es más fuerte, es más grande y tal vez es más potente que el horror, el espanto, el dolor que siempre generan estas masacres en los Estados Unidos. La historia se repite permanentemente. Entra un loco suelto a un shopping, a una universidad, a un supermercado, a un colegio secundario y dispara a mansalva contra la multitud, dejando muchísimos muertos. La sociedad se horroriza, la prensa pone el grito en el cielo, la política debate y debate lo que debate siempre. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y esa permisión que da accesibilidad total a las armas de guerra, porque acá el tema no es que que cualquier ciudadano norteamericano tenga el derecho de acceder a un arma, de comprar un arma. Es que el tema es que pueden comprar armas de guerra, pueden acumular incluso armas de guerra, fusiles de asalto, pistolas y rifles automáticos y semiautomáticos. Esas son las armas con las que se pueden producir masacres. Una escopeta, un revólver común, no pueden producir una masacre o es más difícil que lo produzcan. Pero un Colt AR-15 dispara ráfagas de balas, o sea, puede matar simultáneamente a mucha gente. Entonces, como ocurre siempre, estalla un debate, se preguntan cómo debe ser interpretada la segunda enmienda de la Constitución establecida sobre fines del siglo XVIII, en el año 1871, y que desde entonces ha permitido que el armamentismo en la sociedad sea una realidad en permanente crecimiento, y se debate también la historia que explica ese armamento, la historia que generó una cultura de las armas en los Estados Unidos. Y es una historia que en realidad el mundo entero conoce, porque el mundo entero vio las películas de cowboys. Los cowboys, los vaqueros, eran quienes combatían a los indios, a los dueños de los territorios, a los que iban a implantar y crear sus haciendas para criar ganado. Esa historia tiene que ver con la cultura de las armas. Estados Unidos es un país que se expandió territorialmente desde el este hacia el oeste, llegando desde la costa atlántica hasta la costa del Océano Pacífico, no a través de un ejército que luchó contra los indios, los doblegó y se apropió de sus territorios. Así ocurrió en la Argentina. En la Argentina la conquista del desierto fue a través del ejército. El ejército arrasó, exterminó, después volvió, se dividieron los territorios de los indios entre militares, por eso desde La Pampa, el sur de Buenos Aires, todas las localidades tienen nombres de militares, Coronel Molde, General tal, Capitán cual. En Estados Unidos no fue así. En Estados Unidos, el Estado que nació en el este, y eran 13 colonias en el este, luego de proclamar la independencia, empezó a entregar títulos desde principios del siglo XIX,
títulos de propiedad a ciudadanos, títulos de propiedad sobre tierras que estaban en el corazón de los territorios de los comanches, los apaches, los sioux, ¿no? Y entre tantos otros pueblos nativos de Estados Unidos. Entonces, esos colonos que recibían esos títulos de propiedad en esas tierras que quedaban en el oeste, tenían que ir hacia allá, hacia el Far and Wild West, ¿no? El lejano y salvaje oeste, iban con su caballo, su pistola, su rifle, y ellos se defendían de las tribus que venían a echarlos de ahí porque los consideraban usurpadores de esos territorios indígenas. Esa forma de expansión territorial que terminó convirtiendo a Estados Unidos en un país continental muestra cómo en el siglo XIX se generó una cultura de las armas, porque los vaqueros eran ellos, no era un ejército, eran ellos los que iban conquistando territorios y con sus propias armas defendiéndolos. Por eso en el siglo XIX también se generó una camada de inventores de armas que también las industrializaban, o sea, inventores de armas que se convertían en acaudalados industriales. Samuel Colt, Oliver Winchester, Horace Smith, Daniel Wesson, ¿no? Todos nombres que quedaron en las armas. Colt inventó el revólver a tambor, iba en un barco, en un bergantín cuando era muy jovencito y mirando el timón y el timonel, ahí le vino a la mente crear el revólver con tambor que puede disparar hasta 6 balas sin tener que recargarlo. Winchester inventó el fusil al que no había que después de cada disparo abrirlo, poner la otra bala, poner la pólvora, empujar la pólvora y la bala, cerrarlo y disparar, sino que se podía recargar accionando una palanca que está por debajo del gatillo. Winchester, Colt, Samuel Smith & Wesson, ¿no? Son nombres también de grandes industrias. Todo nació en el siglo XIX, una cultura de las armas nació en el siglo XIX, porque esa expansión territorial a la vez siguió una modalidad iniciada en el nacimiento mismo del país, porque el país nació a partir de los colonos de las 13 colonias iniciales, los cuáqueros y punitanos que habían llegado en el Mayflower, cuando empezaron a avanzar en el territorio para conquistar y trabajar nuevas tierras. Entonces la corona británica quiso cobrarle impuestos por esos nuevos territorios y estos colonos que lo habían conquistado ellos con sus propias armas ya no quisieron pagar impuestos y usaron esas armas para defenderse de los cobradores de impuestos para la corona británica. Entonces la corona británica quiso quitarle las armas y ahí saltaron las primeras chispas de lo que terminó siendo la guerra por la independencia. El hecho es que esa cultura de las armas empezó en la década del 60 y del 70 del siglo pasado a mostrar un rasgo espantoso, ¿no? Empezaron a aparecer los psicópatas que en multitudes disparaban a mansalva y cometían masacres porque sí. Primero en muchos casos tenían que ver con excombatientes que venían con traumas de guerra, de la guerra de Corea o de las junglas de Vietnam, pero después empezaron a aparecer otras patologías, traumas sociales, racismo, xenofobia, drogadicción, consumo de teorías conspirativas. Después cualquier tipo de delirio terminaba provocando una masacre. Entonces el problema es la accesibilidad ilimitada a las armas. Por eso el debate apunta a la segunda enmienda establecida en 1871 y nunca modificada y siempre interpretada como un derecho ilimitado. Y si se pudo mantener así, a pesar de los ríos de sangre que han corrido entre la década del 70 del siglo pasado y estos días, es porque los poderosos lobbies del armamento defendieron esa interpretación absurda de la ley, una interpretación criminal, y la pudieron defender
organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo, la pudieron defender porque financian las campañas de muchísimos legisladores, financian la política, y esa política se convierte en un muro para evitar las reformas. Tal vez el hecho de que esta vez los masacrados fueron niños haga que la indignación no se apague como ocurre siempre, cuando se disipa el humo de las balas, cuando se enfrían los cadáveres de los masacrados. Tal vez en esta oportunidad se entienda que la criminalidad está en la existencia de esos lobbies. La criminalidad está en la existencia de la Asociación Nacional del Rifle. La criminalidad está en los congresistas norteamericanos que se dejan financiar las campañas por los lobbies de los armamentos y llegaron a crear esta monstruosidad de un país donde hay más armas que ciudadanos, hay más armas que habitantes. El absurdo que explica esta situación tan trágica. Después de un corte muy breve, le voy a explicar los rasgos que hacen tan particular este ciclo que se llama Hablando de Libros y que empieza el miércoles que viene, el miércoles 1 de junio a las 18 horas en la Casona Municipal, ahí en Rioja y General Paz, con un diálogo imperdible entre un experto en libros, un exquisito experto en libros y gran periodista, Alberto Amuchastegui, y esta vez la invitada inaugural de este ciclo, una escritora muy potente, Ana Rivero. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.